La conferencia va sobre tu firma como retrato de tu autoconcepto y tu sentir. Como decía Eva, soy grafóloga, entonces me baso en la escritura para todo el estudio de la personalidad, ¿no? Me presento un poquito. ¿Cuál es mi formación? Como os decía Eva, soy grafopsicóloga, experta en recursos humanos, perito calígrafo de los tribunales de justicia para todo esto de que esta no es mi firma en este documento, o me han escrito un anónimo, quiero saber quién es, o yo no he firmado tal cosa, o hay una pintada en la calle o una pintada en el portal que vecino la ha escrito, tal, ¿no? Ese es el punto de los peritos calígrafos de los tribunales de justicia, ¿no? Y luego terapeuta, ¿no? Y como terapeuta me he tirado 20 y tantos años trabajando como terapeuta con la grafología y con la psicología, ¿no? Y he creado un método terapéutico que se llama superación personal por la escritura. Muy similar al trabajo de Eva, que cuando la conocí me gustó mucho, porque es como, mira, alguien que trabaja un poco como una metodología muy similar a la que yo trabajo, ¿no? Considero que la escritura manuscrita tiene una fuerza tremenda para ayudar a entender, a caer en la cuenta, a fomentar ese encuentro con nosotros mismos. Y es muy, muy importante, ¿no? Y luego, como también nos decía Eva, pues bueno, he editado 2 libros, el de pareja, que va sobre descubrir los puntos de afinidad o conflicto en las relaciones, y lo vemos. Bueno, primero hay una introducción psicológica de qué cosas hacen que una pareja funcione más o menos, ¿no? Y luego hay la parte grafológica donde podemos coger la letra de nuestro chico y la nuestra y ver en qué puntos confluimos bien o en qué puntos van a saltar las chispas, ¿no? Para poderlo manejar. Y luego el otro es literatura, ¿no? El de Golondrina es de relatos cortos. Y bueno, tuve el grandísimo honor de que en el 2017 me premiaron con la Estrella de Oro a la excelencia profesional. Así que ese es, así de manera resumida, mi currículum. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de autoconcepto, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de autoconcepto? Nos referimos a la representación que tenemos de nosotros mismos y a la imagen mental con la que nos percibimos. Y como ya veremos adelante, no tiene por qué ser real, ¿eh? La mayoría de las veces no es real, pero es con la que nosotros caminamos por la vida. Y en eso nos vamos a basar en esta charla. Y lo vamos a mezclar con la grafología, que es el estudio científico de la personalidad de un sujeto a través de su escritura manuscrita, ¿no? Ya dicho en términos más técnicos, por ejemplo, Rudolf Popal decía que la grafología es una rama de la antropología que estudia la personalidad del gesto gráfico individual interpretado en modo neurofisiológico, analítico o genético. Pero vamos, en síntesis es eso. Cogemos la escritura manuscrita de un sujeto y analizamos para saber su personalidad. Y nos vamos a centrar en esta charla en la firma, ¿no? ¿Qué vemos en la firma? Vamos a ver la imagen interna, la auténtica. Fijaros, cuando una persona nos escribe una página, y por cierto, antes de que sigamos, ¿no tendréis por ahí un papelito para que os hagáis vuestra firma? Porque os va a dar mucha información si hacemos una ligera pausa y lo primero firmáis. Y entonces la tenéis ahí para que, según os vaya dando información, vosotros podáis miraros y os llevéis algo también más palpable de ese análisis. Venga, os doy un minutito. Perfecto. ¿Ya? Bueno, pues os explicaba que cuando nosotros escribimos una página y luego firmamos, en la página, en lo escrito a lo largo de la página, nosotros nos mostramos como queremos que nos vean los demás. Es la apariencia externa que queremos mostrar. Sin embargo, en la firma aparece la imagen auténtica, la nuestra, cómo somos, cómo nos sentimos, nuestra lucha por la vida, y está reflejado todo nuestro sentir, qué hacemos para superarnos, qué compensamos, qué necesitamos, qué nos motiva, etcétera, etcétera. Y la firma no miente. Eso es como la verdad absoluta de lo que hay, ¿no? Mientras que en el escrito nosotros es como nos ponemos el trajecito de que nos vean hacia afuera y eso es lo que mostramos en la página escrita. Entonces, en este caso nos vamos a basar en la firma únicamente, ¿vale? Nuestra firma, por tanto, representa tanto nuestra imagen, nuestra autoimagen,
como el sentir en los distintos momentos de nuestra vida. Nuestra firma va modificando, que lo pongo aquí. Esa será una pregunta que os haréis, ¿no? Porque es muy típico. Ya, pero mi firma no es siempre igual, efectivamente, y afortunadamente, no es siempre igual, ¿no? La firma se modifica. Se modifica según el estado de ánimo que tengamos, según el día con el que nos levantemos, según la postura en la que escribamos, según el útil que estemos utilizando, según que haga más calor o más frío, que escribamos de pie o en una postura más cómoda. Claro que se modifica, ¿no? Pero la esencia de nuestra personalidad sí, siempre está ahí. Y fijaros hasta qué punto nos basamos en eso, que cuando nosotros buscamos, por ejemplo, el autor de una firma, por mucho que nosotros cogiéramos e intentáramos falsificar una firma y nos estudiemos el dibujo de esa firma y practiquemos y practiquemos y practiquemos, al final se descubre quién es el autor porque hay rasgos que siempre van a aparecer. Hay unos rasgos escriturales que se modifican, como os digo, pues con el tiempo que haga, con que hoy me levanta un poco más chunga, hoy me levanta más entusiasmada. Varía de día a día. Hay formas en la escritura que se van a modificar según yo evoluciono. La evolución se produce paulatinamente, o según involuciono, la involución se produce de un modo drástico, porque hoy de pronto me han violado, o porque hoy me han dicho que tengo un cáncer, o porque me han encarcelado, ¿no? O se me ha muerto mi marido. Entonces, una involución se produce de manera muy instantánea porque es ante un shock, mientras que la evolución se produce de manera paulatina. Y eso también modifica nuestra escritura. Y luego hay rasgos que son genéticos, que son intrínsecos de nuestra personalidad y que esos no se van a modificar. Y son en los que nos basamos, por ejemplo, a una pericia caligráfica para saber quién es el autor de algo. Y os traigo algunos ejemplos de esto para que lo veáis más gráficamente a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, esta es una chica que hizo terapia conmigo, ¿no? Entonces, este es el primer escrito. Si nosotros nos fijamos en este primer escrito, vamos a ver que las líneas descienden. Que las líneas acaben más abajo de donde empezaron nos habla de tristeza. Esta persona cuando vino estaba triste, estaba con desaliento, desmotivada, etcétera, etcétera. Si nos fijamos, por ejemplo, en la inclinación de las letras, o sea, si nosotros partimos de una vertical de 90 grados, veremos que las letras van hacia atrás, están invertidas. ¿Veis los ejes de las letras que están invertidas? Pues eso nos habla de esta actitud de recelo, de excesiva cautela, de temor, etcétera, etcétera. Luego, si nos damos cuenta, por ejemplo, las M's están en arco, como nos las enseñan caligráficamente, pero que el arco no deja de ser una protección donde nosotros nos encubrimos y nos metemos para protegernos. Y luego la firma, bueno, no la podemos leer tanto y sobre todo porque está muy tachada. Está envuelta en signo de protección, está tachada en signo de descontento. Bien, ¿qué pasa unos meses después de pasar un proceso terapéutico? Esta es la misma persona. Las líneas van hacia arriba, con que estuvieran horizontales no serviría porque digamos que su ánimo estaría estable, en este caso encima se siente pletórica y van hacia arriba. La inclinación que antes estaba invertida, ahora la tenemos inclinada, ya esa sensación de miedo se ha ido y ahora ya lo que hace es sentirse decidida, valiente, etcétera, etcétera. Y su firma ya no necesita cubrirse, ya no necesita protegerse. Aquí es como, soy Esther, esto es lo que soy. Ya está, no necesito cubrirme. Y luego el hecho de rubricarse, la rúbrica sí que sigue siendo un poco demasiado grande la línea, y lo que nos indica es que aún quedan unas reminiscencias de la necesidad de sentirse segura para dar un paso, ¿no? Que todavía eso no ha evolucionado suficiente. Pero vemos la diferencia entre unos momentos y otros. Os voy a mostrar algún ejemplo más. Por ejemplo, Mussolini. No es lo mismo esta firma de Mussolini o esta, cuando estaba en el poder y se sentía seguro. Fijaros la anchura que ocupa la firma, fijaros que los rasgos de su M son más curvos, de una persona que se siente segura, que camina suave por la vida. Fijaros aquí, aquí ya está encarcelado. Fijaros cómo ha cambiado, fijaros la tensión de esta firma. ¿Dónde han ido estos arcos ampulosos de su ego? Aquí tal, han desaparecido. Ahora todo es ángulo, todo es crispación, y si os dais cuenta,
ya la primera parte, la última parte de la firma empieza a traer el señal de tristeza marcada. Aquí tenemos, por ejemplo, a Hitler. Nos pasa lo mismo. Aquí tenemos la firma de Hitler que va hacia arriba, ¿no? Y aquí tenemos, esta firma pertenece a 5 años antes de su suicidio, y fijaros el descenso que se ha producido, ¿no? ¿Cómo baja la firma? La firma de Hitler casi podríamos barajarla, los distintos documentos con la firma de Hitler, y después ordenarlos cronológicamente, atendiendo únicamente al nivel de descenso de su firma, porque su firma iba, igual que su estado de ánimo, cayendo en picado, perdiendo fuerza, ¿no? Y es muy curioso la evolución de Hitler en ese caso. Y aquí os pongo otro ejemplo de otra chica que hizo terapia. Nos vamos a basar solamente en la firma para no alargarlo más. Y fijaros aquí que casi no podíamos leerlo, igual pequeñitas, las mayúsculas pequeñitas, las letras muy enmarañadas que no se leen, envueltas en esa señal de protección. Y fijaros la soltura que ha aparecido en su firma meses después, ¿no? Donde podemos leer perfectamente Gloria y donde su firma ha crecido de tamaño, ha evolucionado y solo necesita hacerse un subrayado para sentirse cómoda. Ya no necesita taparse, envolverse ni machacarse. Bueno, esto para responder un poquito a la pregunta que nos puede surgir pero mi firma no es siempre igual o mi escritura no es siempre igual. Vale. Seguimos con el autoconcepto y lo vamos formando desde etapas tempranas y a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues por un lado, comparándonos con otros, comparando nuestros sentimientos o conductas con otras personas. Por ejemplo, el niño cuando va al cole y se compara su rendimiento con el de sus compañeros, compara si es bueno o no en fútbol, compara cómo se relaciona, si es divertido, si no, y de ahí va sacando un autoconcepto en comparación con sus iguales, ¿no? Y luego, otra parte muy importante son las apreciaciones que los demás hagan de nosotros, sobre todo las figuras de referencia. Que nuestros padres nos digan, cuando nosotros somos pequeños no tenemos una referencia con la que compararnos. Si nuestros padres nos dicen que somos listos, no lo creemos. Si nos dicen que somos tontos, no lo creemos. Si nos dicen que somos poco divertidos, pues también. O que somos unos llorones o que somos feos, es que no lo creemos porque son nuestro punto de referencia. Entonces, que esas figuras, padres, profesores, abuelos, etcétera, nos den una imagen positiva de nosotros o negativa, va a hacer que nuestro concepto vaya en un camino o en otro, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro autoconcepto? Dependiendo del que tengamos, pues que generará unos sentimientos positivos o negativos sobre nosotros. Depende de lo que nosotros creamos sobre nosotros, de lo que creamos que somos capaces o del valor que creamos tener, nuestro sentimiento va a ir acorde a eso, a lo que nosotros pensemos de nosotros mismos. Y ese autoconcepto incluye valoraciones en distintos parámetros personales. En la imagen personal, en la imagen corporal, como nosotros nos veamos, nos vemos altos, nos vemos bajos, nos vemos gordos, nos vemos delgados, nuestro pelo es bonito, nuestra cara es no sé qué, nuestros ojos son saltones, da igual, es decir, nosotros incorporamos ahí una imagen de nosotros mismos. Igual que hacemos con las actitudes personales. Soy creativo, soy inteligente, soy trabajador, soy vago, soy un desordenado, etcétera, etcétera. Igual, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos en las relaciones sociales, qué capacidades tenemos de interacción, de empatía, de manejo social, etcétera, etcétera. Y no os digo nada ya, sobre todo en la adolescencia, del desempeño sexual o de la imagen física en esa época que marca toda la autoestima. Y una autoestima o un autoconcepto que podemos traer bueno, por ejemplo, de una infancia bien, llegamos a la adolescencia y se nos puede caer en cascada porque consideremos que no estamos a la altura o que no nos desenvolvemos bien en el papel social y sexual, erótico, afectivo con los chicos de la edad, ¿no? Una etapa conflictiva por eso. Y esa imagen interna que nos creamos y que en muchos casos, en muchísimos, está distorsionada, será la causante de nuestra conducta en los distintos ámbitos de la vida. Y os digo que está distorsionada porque yo, como Eva, que nos dedicamos a
al cuidado humano, ¿no? A la atención humana, nos encontramos tantas veces, yo me he encontrado tantas veces personas que objetivamente hablando dices, ostras, me quito el sombrero ante esta persona, ¿no? Es a lo mejor con una inteligencia, con una agilidad mental, con una capacidad creativa fuera de serie, con unos trabajos brillantes, con pareja, con un nivel económico establecido y seguro y todo eso, y sin embargo, a lo mejor van y te cuentan que se sienten fracasados. Y es como, ¿perdona? ¿Cómo puede ser esto, no? Y es por eso, porque esa visión interna distorsionada al final hace que tengamos una, igual que la anorexia, por ejemplo, que se miran al espejo y ven otra cosa, pues esto igual, miran, ven otra cosa, no pueden ver la realidad, no son objetivos. Yo a veces tengo que empezar en el proceso terapéutico casi llevándoles de la mano a que vean cosas tan sencillas como, o sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? A veces a lo mejor dedico una sesión ¿tú trabajas? Sí. ¿Y vas puntual al trabajo? Sí, claro, hombre. ¿Y consideras que eres responsable? Sí. ¿Y te organizas bien el dinero cuando acaba el mes, te llega bien o te lo gastas los 3 días? No, hombre, no, no. O sea, que haces frente a tus pagos bien. Sí, claro. ¿Y quién te cocina? Yo. ¿Y quién te lava la ropa? Yo. O sea, me está diciendo que eres autosuficiente, ¿no? Sí, claro. Pero eso lo hace todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, ¿eh? Que hay gente que está tirada en la calle, que hay gente que le echan de todos los trabajos, que hay gente que no sabe ni hacerse una tortilla, ¿no? Entonces, a veces hay que ir tan paso a paso enseñándoles las cosas para darles una visión realista de sí mismos, ¿no? Yo a veces me llevo a la terapia y les pongo un espejo delante y les digo, vamos a ver, objetivamente hablando, mira esa cara que ves ahí y dime, ¿tiene los ojos saltones? ¿Tiene la nariz deformada? ¿Tiene, o es una cara armónica? O dime qué ves, pero qué ves objetivamente, ¿no? Porque a veces tenemos una visión tan irreal de nosotros mismos que nos hace caminar por la vida mal. Y como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes hacerlo como si no, en los dos casos tienes razón. Es decir, si nosotros estamos seguros de nosotros mismos y creemos que lo que vayamos a enfrentar, sea lo que sea, tenemos capacidades para hacerlo, lo vamos a hacer. Pero si nosotros pensamos que no tenemos capacidades, es que no lo vamos a hacer porque partimos de la base ya de que no podemos. Entonces, el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos va a generar una actitud vital que va a hacer que nosotros nos vaya bien o nos vayamos cayendo por el camino de la vida. Un autoconcepto negativo deriva, por supuesto, de una confianza escasa en uno mismo y en los recursos propios para la vida y crea sentimientos de inseguridad, de temor, de indecisión, de culpabilidad, de tristeza. Es decir, todo tipo de sentimiento que detiene, que paraliza, que opaca, que vuelve la vida gris, ¿no? Y que le deja a uno parado en manos de otro o sin recursos para encarar la vida. Y esa escasa confianza en sí y ese tono emocional interno propiciarán conductas poco favorables, como por ejemplo la paralización ante la toma de decisiones, que uno se queda ahí bloqueado y no es capaz de avanzar o de ver claro cuál es lo que tiene que hacer, la dependencia afectiva con todas las consecuencias negativas que tiene depender de alguien y someterse a esa persona o anularse para que le quieran o para que le cuiden o para que le protejan, ¿no? Un sometimiento excesivo a las normas y a las personas porque necesitan tener como andadores externos, pautas de conducta, controles externos, porque ellos ya las acatan y ya se sienten bien, pero si tienen que decidir por sí mismos se sienten muy vulnerables. Entonces, el hecho de que todo esté pautado desde fuera les hace sentir un poquito más seguro, un poquito más tranquilo. También pueden caer en la otra actitud, que es una actitud orgullosa y despectiva hacia los demás. Estos que vemos chulitos, altivos, que nos parecen muy seguros, no es ni más ni menos que una compensación, ya lo veremos más adelante, no es ni más ni menos que una compensación de una inseguridad. Y cuando la escasa confianza es grande, se puede caer en la autoagresión. Y por autoagresión entendemos la depresión, entendemos somatizar los males en el cuerpo, crearnos enfermedades con nuestro estado anímico, pero alterar incluso
los fluidos corporales, las hormonas que hacen que realmente nos generemos enfermedades. Y tener conductas nocivas como las drogas o el alcohol, etcétera, cosas que nos deterioran y que nos afectan a la salud, incluso pudiendo llegar al suicidio o a la autoagresión. Por ejemplo, cuando se tiene muchísimo sufrimiento, a veces se cae en el daño físico, porque es más llevadero el daño físico que el daño mental. Yo me acuerdo una vez que me viene una chica a terapia y cuando yo la analizo y veo su letra, había signos claros de autoagresión, ¿no? Y le digo, ¿te haces daño a ti misma? Se levanta la falda y me enseña los muslos y trae los muslos así, con la punta de una tijera, se había hecho así, como rombos, todos los dos muslos sin carne viva, los traía, ¿no? Porque para ella era más fácil, cuando no puede soportar la tortura psicológica, es mucho más fácil agredirse, entonces tienen un dolor más tangible, menos etéreo, y lo llevan un poco mejor. Y en el otro lado está el autoconcepto positivo, que propicia la confianza en sí mismo y los recursos propios, lo que hará que los sentimientos predominantes sean en este caso pues de seguridad, de valentía, de firmeza, la sensación de valía, de optimismo, la paz interior, porque cuando confiamos en nosotros mismos es como si fuéramos capaces de comernos el mundo, de tirar de todos nuestros recursos y sacarlos adelante y ponerlos a la palestra, ponerlos en juego para que nos propicie y nos ayude a funcionar de la manera más brillante posible. Esa adecuada confianza en sí y el cariz emocional predominante propiciarán conductas favorables como, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones con seguridad. Esas personas son capaces de sopesar, valorar y luego decidirse, y una vez que se han decidido, pues ya está hecho, ¿no? La independencia de criterio de acción, y eso no quiere decir que no escuchen opiniones, que no se informen, que no escuchen a padres, parejas, amigos, etcétera, pero después su acción va determinada por lo que ellos piensen, después de toda la información que han sacado, por lo que ellos piensen, ¿no? La valentía para asumir los riesgos de todo lo que ocurra. La fortaleza para apostar por lo que quieren, contando con sus recursos propios y sin necesidad de aprobación. Y a veces incluso con la desaprobación del entorno. Son capaces de apostar por lo que quieren porque consideran que es lo que tienen que hacer o es lo que les dicen las tripas que tienen que hacer, ¿no? Y, sin embargo, son capaces de mantener el respeto por las ideas, creencias y actitudes de los otros. ¿Por qué? Porque como se respetan a sí mismos en todos los planos, en el físico, en el emocional, en las creencias, en los gustos, consideran, lógicamente, que igual que ellos se respetan a sí mismos, los otros pueden tener ideas diferentes, creencias diferentes o actitudes diferentes y son tan respetables como las suyas, porque no hay una norma vital para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, ese respeto a sí mismo hace que se extienda al entorno. Por tanto, se relacionan mucho mejor con el entorno. Bien, nos adentramos un poquito en lo que es grafología tras esta primera introducción a lo que es el autoconcepto. Bien, ¿qué es la grafología? Bueno, la escritura es una sucesión de microgestos. Nosotros hacemos letras, pero aparte de las letras, cuando nosotros analizamos en grafología la escritura, nos fijamos en la letra, pero nos fijamos en un temblor, en un angulito, en una curva, en un buclecito diminuto que casi no se ve, nos fijamos en dónde está la presión, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, nos fijamos en dónde procede el movimiento aéreo, de dónde hemos procedido con la mano para empezar a atacar la escritura, etcétera, etcétera. Y esos microgestos escriturales, en todos esos microgestos, y además cuanto más pequeños sean, más significado tienen, es donde vamos proyectando nuestra personalidad. No nos damos cuenta de cuánto rastro dejamos en nuestra escritura y cuánta información podemos llegar a ver, ¿no? Es que coger la página de una persona y es ver cómo está, quién es, qué aptitudes tiene, qué actitudes tiene, cuáles son sus recursos, cómo se relaciona con los demás, cómo se relaciona consigo mismo, cómo es afectivamente, cómo es sexualmente, cómo es de honesto, cómo es de implicado, qué motivaciones tiene, qué le detiene, qué le da miedo, cómo lo maneja. O sea, no os podéis imaginar la información que podemos llegar a tener. Y según somos y actuamos, así escribimos. Hay cosas tan sencillas y que entenderéis muy bien,
Como por ejemplo, una persona que le gusta estar en primer plano, que le gusta llamar la atención, muy extravertida, su escritura se va a hacer grande porque es como, hola, hola, ¿no? Entonces, sin embargo, la persona introvertida, que le gusta estar en segundo plano, que le gusta ser más observador que actor, su escritura se va a hacer pequeñita, como él se pondría un poco en segundo plano para pasar desapercibido, ¿no? La escritura del observador, del que le gusta llegar a los pequeños detalles, del científico, va a ser menuda, va a ser pequeñita, muy moderada, muy bien hecha, pero pequeñita porque igual que, pues eso, investigadores, etcétera, etcétera, se dedican a ver este pequeño detalle y a analizarlo, pues su escritura se hace menuda buscando así. De hecho, yo, por ejemplo, mi escritura es pequeña de por sí, cuando yo perito, cuando hago pericias, que estás ahí buscando, tal, mi escritura se empequeñece, ¿no? Porque en ese momento estoy en acto de investigación y mi escritura se empequeñece, ¿no? Y eso, o por ejemplo, que nosotros seamos orgullosos, pues lógicamente, ¿qué va a hacer nuestra letra? Como nosotros. ¿Qué hace el orgulloso? Se estira. ¿Qué hace el humilde? Se encoge. Pues la letra va a ser igual. La escritura del orgulloso se va a estirar en vertical, la del sumiso, la del sencillo, humilde, se va a rebajar, ¿no? ¿Qué hace el valiente? ¡Bum! Va hacia adelante. Pues su escritura se va a ir hacia adelante, hacia la derecha. ¿Qué hace el cobarde? Se va hacia atrás, ¿no? Pues su escritura se va a invertir. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos alegres? ¿Acaso nuestros movimientos no son saltar, la sonrisa no va hacia arriba, los ojos no van hacia arriba, hasta los perrillos ponen las orejas arriba o el rabo de contento? Pues nuestra escritura va hacia arriba cuando nosotros estamos contentos. Cuando nosotros estamos tristes, ¿qué hacemos? Nos decaemos. Bajamos los brazos, bajamos la cabeza, las comisuras de los labios se van hacia abajo, en signo de tristeza, de abatimiento. Pues nuestra escritura hace lo mismo, se cae igual, ¿no? Entonces, hay cosas que son tan sencillas de ver y tan lógicas, ¿no? Que son muy fácilmente observables. Entonces, la grafología es la disciplina que se encarga de estudiar y analizar esos diminutos rasgos con la finalidad de conocer profundamente al autor de esa escritura. No sé si voy muy rápido, que yo tiendo a correr mucho. Mis alumnos siempre me dicen para. ¿Bien? Vale. En la firma, por tanto, centrándonos en la firma y no en la escritura, podremos ver la verdadera esencia de su persona. Y vamos a ver su sentir, sus anhelos, sus luchas y conflictos internos, el modo de compensar su personalidad, sus motivaciones, su actitud ante la vida, etc. Como hemos visto, la inseguridad y la escasa confianza en sí generan temor, ansiedad, fobias e indecisión. Vale. ¿Y dónde lo vamos a ver en las firmas? Esa inseguridad. Pues fijaros, cuando las firmas están situadas muy a la izquierda respecto al texto, nosotros tenemos la página escrita, ¿no? Nosotros somos un país que escribimos de izquierda a derecha. Entonces, si nuestra firma está situada a la izquierda, está situada en el punto de partida, no avanzado en seguridad. Cuanto más pegado al margen izquierdo esté, más inseguro se siente porque se mantiene en la zona de confort, se mantiene apegado a lo que conoce, bajo la protección de los que conoce y no ha sido capaz de arriesgar más allá, de avanzar, investigar y adentrarse en el mundo. Las firmas enmarañadas. Este tipo de firmas donde hay una cantidad de idas y venidas en la firma, lo que nos indica son escrituras donde, a ver, la firma nos muestra Marian Arteaga, pues esto es lo que soy, ¿no? Marian como parte, marca mi parte privada, mi parte más personal, mi parte más cercana, más humana. Arteaga marca mi parte más profesional y socioprofesional, ¿no? Social y profesional. Bien. Yo puedo poner las dos cosas o una. Puedo poner solo Marian, o puedo poner solo Arteaga, o puedo poner M Arteaga, etcétera, etcétera. Lo que ponga va a indicar qué parte de mí me siento más seguro. O si pongo las dos, pues mira, en los dos planos me siento más o menos bien. Ahora, si no pongo ninguna, o si después de ponerlo enmaraño y le doy vueltas a cosas por encima, es como se dice, hay un axioma que dice que a más rúbrica, menos personalidad. Cuanto más rúbrica ponga,
y lo hemos visto en los ejemplos que os he enseñado antes, que finalmente acaban únicamente con una rayita debajo, ¿no? Cuanto más rúbrica ponga, es como una cosa que hago que es como dispersar la atención, echar humo, para que no se me vea tanto, porque ¿qué tengo que mostrar? No sé qué tengo que mostrar de mí, no sé cuál faceta de mí tengo que decir, mira, aquí me siento muy segura o en esto estoy muy bien, ¿no? En esto brillo. Como no lo sé, pues lo enmaraño. Y esa firma enmarañada también hace que yo enrede un poco las relaciones, que envuelva, que no hable claro, que mienta, que engañe, que enmarañe un poco las relaciones tal cual, ¿no? Luego tendríamos otro rasgo que podemos ver que es las firmas muy envolventes. En este caso, pongo el nombre o el apellido, las dos cosas o lo que sea, y me envuelvo en una cápsula. Cuanto más veces me envuelva, más me protejo. Es como meterme en una campanita de cristal, donde yo me protejo del mundo y me siento como ahí envueltito en el huevo y porque hay un temor a la vida, hay un temor al exterior, a lo que pueda venir del exterior, ¿no? Entonces, esa es su manera de protegerme. Y luego tendríamos esta otra, que es con las letras invertidas hacia atrás. La inclinación es inversa, va hacia atrás, partimos de la recta y las letras se inclinan. Y es, como hemos visto antes en una escritura, ese temor a la vida, ese freno, esa inhibición, esa inseguridad, ¿no? Vale. Marian, ¿Sí? de la página anterior, que había una firma que eran todo rayas, así, ¿esta la podemos considerar, esta es envolvente o está enmarañada? Esta es más enmarañada y sobre todo es ilegible porque no sabemos qué pone. No hay nada que podamos deducir. Es que ni aunque nos diga me llamo, no podemos verlo, solo hay una cantidad de rayas, ¿no? Entonces entraríamos dentro de, que lo vamos a ver ahora más adelante, entraríamos dentro de las firmas ilegibles, que es que Vale. no sé qué mostrar de mí. Procuro no mostrar nada porque tampoco sé qué mostrar, ¿vale? Perfecto, gracias. Podéis interrumpirme cuando queráis, para que no os quede duda. Como somos poquitas, podemos hacerlo, ¿vale? Este, por ejemplo, sería un ejemplo de una firma situada a la izquierda, ¿veis? La página escrita, el margen izquierdo, y esta firma está prácticamente pegada aquí al margen izquierdo, con lo cual nos habla de que no ha salido. También tendríamos una firma muy enmarañada, en este caso, envuelta y a la vez enmarañada, ¿no? Se protege, se envuelve, se tacha y se queda ahí colapsado en la parte. Nos lo confirma, por ejemplo, que vemos que la escritura también está descendente. Fijaros el grado de descenso, según avanzan las líneas se hace más descendente, con lo cual estaríamos ante una persona insegura, que está atrapada en un mundo del que no logra avanzar y que se siente triste. Una pregunta, Marian. Sí. El haber situado la firma a la izquierda, como hemos firmado en una página en blanco, ¿eso también nos determina tal como hayamos firmado nosotras? Hombre, tendría que ser con un escrito para que ver cómo escribís, ¿no? Porque es lógico que ante una página en blanco totalmente la hayáis situado donde empezamos a escribir un poco a la izquierda, ¿no? Claro. Tiene que ser con relación al texto, ¿no? Y, por ejemplo, no nos sirve valorar un documento donde nos ponen un cuadrado y dice firma aquí, ¿no? Eso no tendría ningún valor porque estamos ya condicionados a hacer donde ellos nos dicen, ¿no? Donde nos dice el documento, lo que sea. Tiene que ser una página libre de escritura, unas líneas de escritura y ver dónde situar la firma. Vale, gracias. Lo positivo es que esté por lo menos del medio, que nos hablaría de prudencia, de sensatez, de ser una persona racional y tal, hacia la derecha. Del medio hacia la derecha. Lo negativo sería que esté hacia la izquierda. ¿Vale? El concepto bajo de sí, el concepto de sí bajo genera igual, temor, culpabilidad, autodesprecio, conductas autodestructivas y tristeza. O sea, no solamente nos paraliza o nos detiene, sino que genera una cantidad de emociones internas porque ese temor en no hacer cosas hace que nos autodepreciemos, que nos sentimos culpables, que nos ataquemos a nosotros mismos, que eso entra en una dinámica, una espiral donde acabamos terminando en la tristeza, ¿no? Y vamos a ver más sitios donde se refleja el autoconcepto negativo, en ángulos. Cada vez que nosotros hacemos estos ángulos dirigidos hacia la izquierda, es como, fijaros, tiene forma de cuchillo, ¿vale? Pues este cuchillo dirigido hacia atrás es un cuchillo dirigido hacia nosotros. Ese cuchillo quiere decir que nos culpabilizamos, nos juzgamos negativamente,
tenemos descontento con nosotros, ¿no? Entonces, eso también nos paraliza mucho, porque si nosotros partimos de la base de eres un inútil, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No has hecho nada en toda tu vida. ¿Con qué seguridad partimos hacia lo que vayamos a encarar? ¿No? Ese es lo que vamos a hacer. Luego, la rúbrica tachando el nombre y el apellido, o lo que ponga, como como la que hemos visto atrás. Tacharnos es como ponemos lo que sea, nombre, apellido, las dos cosas, lo que sea, y después vamos y nos tachamos. ¿Qué es? Como si cogiéramos el látigo y dijéramos, no vales. No vales, eres un inútil, no haces nada bien, mira qué feo, mira que no sé qué, ¿no? Entonces, es una agresión constante, ¿no? Y la ilegibilidad en la firma, que era un poco también como la que tú me preguntabas antes, Guadalupe, que en este caso es esta, y la otra era más angulosa, está más curva, pero la ilegibilidad en la forma, en la firma en la que no hay ni nombre, ni apellido, solo rúbrica o solo un garabato. Y sobre todo si le preguntamos a la persona, ¿qué pones? Y dice, no, nada, una cosa que me sale aquí, ¿no? Está claro que es como, ¿quién soy? No lo sé. No sé qué mostrar de mí, ¿sabes? A veces se hace por inseguridad, ¿no? Porque no sé qué mostrar de mí. A veces se hace con intención de no mostrar nada de mí para no asumir la responsabilidad. Que también está esa otra parte negativa, ¿no? Y luego tendríamos la firma de dirección descendente, que empieza la firma más alto de donde acaba y que nos habla de esa tristeza que ya hemos hablado, ¿no? Donde aparece después de la culpabilidad, el malestar, la degradación personal y tal y cual, aparece ese fondo de tristeza. Sobre todo, si hay un punto final. Si a ver, un punto final en una firma significa ni más ni menos, se acabó la conversación, ya está. Nos gusta decir la última palabra y cerrar, ¿no? Eso no tiene por qué ser negativo. Pero cuando nosotros nos encontramos un punto final en una firma descendente, ahí sí es más negativo, porque una persona que se siente muy decepcionado de sí, que siente que no ve horizonte a su vida, que se siente muy castrado por sí mismo y que no es capaz de avanzar, un punto final puede significar y se acabó, ¿no? Podríamos estar hablando incluso de suicidio, ¿no? O sea, una firma descendente, si está un poco enmarañada, con un punto final, una firma situada a la izquierda, descendente, enmarañada y con un punto final, a mí se me activan todas las alarmas. Yo veo eso y se me activan todas las alarmas, ¿no? Porque podría ser un candidato a un suicidio o algo de eso. Bueno, aquí tenemos dos firmas que se corresponden un poco con lo que estamos hablando. La firma que no se lee tanto, pone aquí lo que sea, pero sobre todo se tacha. Tenemos ángulos hacia la izquierda, ángulos variados hacia la izquierda y nos habla pues de ese descontento, ¿no? De ese malestar, me muestro, pero no sé lo que soy, me agredo, me culpabilizo, me juzgo negativamente, etcétera, ¿no? Sería como esta imagen que os he puesto. Me miro y me doy puñetazos a mí mismo, ¿no? Del descontento que tengo. Y esta pues igual, aquí tenemos, sí que se lee el nombre, pero se envuelve por un lado, se tacha por otro y también tenemos aquí una punta agresiva hacia la izquierda, en señal de descontento y autodesprecio. Esta sería una firma tachada, donde tendríamos igual un ángulo a la izquierda y la firma descendente en signo de tristeza y el punto final también que puede ser peligroso. Vale. Entonces, claro, cuando tenemos un autoconcepto bajo, podemos quedarnos así con el autoconcepto bajo o podemos tener actitudes compensatorias, ¿no? Es decir, partimos de la base de que nosotros tenemos una persona tiene un autoconcepto bajo y se puede quedar ahí metido en un rincón, llorando, autoagrediéndose, paralizado, o puede tomar actitudes diversas, ¿no? Dos actitudes compensatorias pueden ser: se dedica a hacerse querer por los demás, a que le quieran, a que los demás le cuiden, le apoyen y tal. Estaríamos un poco buscando la dependencia afectiva. O sea, me busco una persona que me cuide, que me protege, que me apoye, que me ayude a tomar decisiones y donde yo sentirme protegido. Claro, ¿qué ocurre con eso? Pues que se produce un sometimiento y en la búsqueda esa de aprecio y valoración la persona se va perdiendo. Porque no puede quejarse, porque no puede levantar la voz, porque no puede defender su criterio, porque depende del otro y se van anulando, ¿no? Y luego tendríamos el otro extremo, donde la persona
también se siente insegura, pero no lo va a reconocer ni muerto. Entonces se va al otro extremo y se va a la altivez y cae en la dominación y el desprecio a los otros. Sería justo lo contrario. Es como yo me siento mal, pero aquí van a caer todos, delante de mí, porque yo soy el más guay, ¿no? ¿Dónde vamos a ver esto? ¿Qué hace con su inseguridad? Pues lo vamos a ver, por ejemplo, en las mayúsculas, en la proporción de las mayúsculas. La mayúscula es la representación de nosotros mismos, como pongo aquí. La mayúscula seríamos nosotros y las letras minúsculas serían los demás. ¿Vale? La letra mayúscula estaría en el primer plano. Bien. El tamaño adecuado de una mayúscula debería ser, mirad, si nosotros medimos el cuerpo central de la escritura, nos tendrían que entrar como 3 veces el tamaño. Como 3 veces el cuerpo central sería el tamaño idóneo para tener una autoestima sana, un concepto adecuado que nos permita caminar por la vida con seguridad. Esa sería más o menos la proporción. Si nosotros hacemos una mayúscula muy grande, lo que estamos diciendo es, yo soy lo más guay y vosotros sois esto que sobra. No sois nada. Entonces, ahí se caería en esa altivez, en ese orgullo despectivo, en ese dominio sin ningún tipo de empatía, etcétera, etcétera. Y luego nos podemos ir al otro extremo, donde la mayúscula es tan pequeña que casi se asemeja al cuerpo medio, a las minúsculas, y casi no sobresale. No, en ese caso, ¿qué hablamos? De yo me siento más pequeña que los demás. Entonces, ahí es donde empiezo a disminuirme, a sentirme tan insegura, que cedo, que claudico, que doy más importancia a las opiniones de los otros, que busco su apoyo, busco su reconocimiento, etcétera, etcétera. Desde la humildad excesiva o desde el sometimiento excesivo, ¿ya? Y un rasgo más añadido, que sería la compensación de la personalidad, en este caso, por sometimiento y búsqueda de aprobación, que sería lo que os digo, donde se cae en la dependencia afectiva, donde la persona es muy servil, muy sumisa, le da mucho por la ayuda a los demás para buscar el aplauso, la palmadita en el hombro y tal. Lo vamos a ver en esto. Por un lado, en la reducción del tamaño de las mayúsculas, como signo de dar más importancia a los demás que a sí mismo, y luego en otro rasgo, que es que las letras dan la sensación de estar aplastadas por un peso desde arriba. ¿Veis, por ejemplo, esta A? ¿No? Las A's tienden un poquito a ser ovaladas y a ser más altas que anchas, ¿no? Pues en este caso, este aplastamiento de la letra sería eso, visualmente como si el peso de todos los demás o de todos los que nos quisieran imponer, nosotros lo cargamos y nos vamos sometiendo y nos vamos doblando y aceptamos imposiciones que no nos competen y aceptamos responsabilidades que no son nuestras y callamos ante todo lo que nos quieran decir porque no somos capaces de afirmarnos ni de ser asertivos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el sentimiento predominante de este modo de compensación? Uno no puede someterse, depender de otro, tener que callar, no exponer su opinión, no poder ser quien es, no mostrarse sin que pase factura con tristeza latente. No podemos ignorarnos a nosotros mismos sin que la tristeza aparezca. Van unidos. Uno puede hacerlo una temporada, pero de manera constante someterse, callar, tragar, ignorarse, que su vida predomine en los otros por encima de él, la factura es la tristeza. Eso está claro. Más o menos latente, pero a veces ya aparece ya en forma de depresión, que es inevitable verlo, pero a veces es una tristeza que se ve perfectamente en las letras y aparentemente a veces la persona está como siempre sonriendo o lo que sea, pero luego observas que dentro hay un fondo de tristeza importante, ¿no? Y la otra compensación de la personalidad sería por la necesidad de dominar a los otros. Y en este caso, ¿qué hacemos? Pues las mayúsculas crecen muchísimo, se hacen muy grandes, ¿no? Como signo de darse más importancia que la que dan los demás, es como mira pequeñitos sois vosotros y mira qué grande soy yo, ¿no? Y las letras dan la sensación de estar estiradas en vertical, por aquello de que os decía del orgullo de me estiro, pues las letras igual se estiran porque estoy por encima de vosotros, siempre quiero quedar encima y yo soy más importante que los demás, ¿no? Esa sería la segunda compensación. Por ejemplo, aquí tenemos esto, que fijaros las letras que altas, ¿no? Sería este orgullo
esta necesidad de quedar por encima de los demás. Pero si ahora nos fijamos en un rasgo, bueno, ya sería, ya sin ver este rasgo sería desmedido, porque si nosotros midiéramos, las letras no tienen 3 veces el tamaño del cuerpo central, sino que tienen a lo mejor 7 u 8, ¿no? O sea, ya sería desmedido, con lo cual algo desmedido ya nos indica que se considera superior. Ahora, en la M es una letra donde nosotros podemos ver claramente el sentimiento de inferioridad, ¿no? El primer monte de la M somos nosotros. Y el segundo, o en el caso de que haya 3, los 2 segundos son los demás, ¿no? Entonces, nosotros estamos más cerca de nosotros mismos que nadie. Entonces, el primer monte, que somos nosotros, tendría que ser un poquito más grande que el resto, para tener una autoestima sana. O al menos igual, mínimo igual. Cuando nosotros tenemos este primer monte más pequeño, fijaros la diferencia, lo grande que se ha hecho otro, la persona se siente muy minúscula comparada con los demás. Entonces, claro, siente que no tiene derecho, lo que sea, lo que pasa que en este caso se ha ido a la compensación por dominación y entonces impone. Lo que siente que no se merece, lo impone. Lo impone con agresividad, con dureza, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas siempre tienden a los puestos de mando. Los puestos de subordinación no entran en sus expectativas, lógicamente, porque son incapaces de subordinarse. Pero su liderazgo nunca va a ser motivador. Va a ser un liderazgo impositivo, castrante, donde el dominio anule al otro, etc. Y el sentimiento predominante de esta forma de compensación, la rabia. En los otros estaba la tristeza y estas son personas permanentemente rabiosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hagan daño, a pesar de que dominen, a pesar de que anulen al otro, una persona que necesita que el otro se arrodille para él sentirse un poco mejor, no es una persona que se sienta cómoda consigo mismo o que se valore. En el momento en que hace humillarse al otro, puede que en ese momento sienta un atisbo de satisfacción, pero al rato va a necesitar la dosis otra vez, ¿no? Entonces están permanentemente rabiosos, insatisfechos, nunca se sienten bien. Y, sin embargo, la seguridad adecuada y la confianza en uno mismo propicia una aceptación de sí y autorrespeto, propicia la tranquilidad, la independencia de criterio y de acción, la claridad en las relaciones sociales y el respeto hacia los demás. ¿Vale? ¿Dónde vamos a ver un autoconcepto sano? En las firmas. Pues en que la firma sea legible. Puede ser legible todo, lo que os digo, nombre y apellido, poner también el segundo apellido, que es el apellido de la madre, que normalmente no tenemos costumbre de ponerlo, pero en el caso que lo pongamos es decir, mi madre ha tenido una importancia grandísima en mi vida. Es como, y la pongo, mi firma, ¿no? Pero si no se pone no pasa nada porque la costumbre es nombre y apellido. Pero bueno, pongamos nombre, pongamos apellido, pongamos las dos cosas, el caso es que sea legible. Siempre tenemos que tener en cuenta que la firma es un poquito más ilegible que el texto, por aquello de que la tenemos automatizada, ¿no? Y de que nos sale más ágil, pero que se pueda leer. O que si él nos dice, mira, aquí pone esto, podamos intuirlo, ¿vale? Eso sería una firma legible. Que no tenga tachaduras, que no se agreda, ¿sí? Porque entonces vemos que no hay descontento. Que la rúbrica sea sencilla, sea pequeña, pues eso, apenas una vuelta, una rayita debajo, lo que sea. O mejor aún si no tiene ni rúbrica, porque se muestra a pecho descubierto porque ha aceptado quién es y cómo es, ¿no? Que el tamaño de las mayúsculas esté proporcionado al de las minúsculas, ¿veis? Más o menos 2/3, o sea, 3/3 de como el cuerpo medio, etcétera, etcétera. Y que las letras estén escritas de manera recta o ligeramente inclinadas hacia la derecha, porque nos va a mostrar la decisión, la capacidad de razonar, que no le avasalla el temor, etcétera, etcétera. Aquí tendremos 2 ejemplos, ¿veis? Podemos ver nombre y apellido y una rúbrica sencilla. En este caso igual, podemos ver nombre y apellido y una rúbrica sencilla. Daría igual que se envolviera un poquito, ¿sabes? Daría. La seguridad en nosotros mismos, un autoconcepto sano, propicia el optimismo, la sensación de valía, fomenta que tengamos empuje, que seamos proactivos, fomenta la decisión y el deseo de crecer por méritos propios. Por méritos propios, sin avasallar a nadie, sin destruirle, sin pisarle, sino
porque considera que tiene capacidades para hacer lo que quiera por sus propios medios, no necesita pisar a nadie. Y lo vamos a ver también en las firmas situadas a la derecha respecto al texto, porque vamos a ver esa valentía, esa capacidad de riesgo, esa capacidad de innovación, ese gusto por averiguar cosas. Si tiene la dirección moderadamente ascendente, es decir, que termina más alto de donde acaba, nos habla del deseo de superación, del deseo de crecimiento, de esas personas que están permanentemente en búsqueda, permanentemente evolucionando, que no se estancan, ¿no? Porque les gusta permanentemente pues, estar superándose, ¿no? Y con las letras inclinadas o como mucho rectas, ¿ves? Firmas, como veíamos, rúbricas sencillas, etc. Y una persona con un concepto sano de sí mismo es capaz de subordinarse sin anularse, es decir, si tiene que estar en un puesto de trabajo donde tenga que estar subordinado, no importa, es capaz de acatar normas, ¿por qué no? Pero eso no quiere decir que se anule, él puede tener sus criterios y aceptar que puede estar con normas. Y de liderar sin invalidar a nadie. No necesita, digamos que será un liderazgo motivador, no un liderazgo inhabilitador o castrante, ¿no? Y esto ocurre porque es capaz de respetarse del mismo modo que respeta a los demás. En el caso de ocupar un puesto de mando, pues eso, su liderazgo será motivador porque no necesita sentirse por encima de los demás para sentirse bien consigo mismo. Su autoestima o su concepto de sí mismo no va en comparación con los otros, va en comparación con sí mismo, con su propia superación, con su propia evolución y no anda comparándose con este mejor o este peor, ¿no? Sino que la comparación está dentro. ¿Y el sentimiento predominante de una persona con un autoconcepto positivo? Pues la paz interior. No hay nada que haga sentir mejor que ser uno mismo, que ser quien es, que ser coherente, que es sentir, pensar y obrar en la misma dirección. Y eso es lo que da esa sensación interna de estar donde hay que estar y de ser quien uno es. Y ya está, chicas. Muchas gracias por este interés y estoy a vuestra disposición para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Si quieres, Marian, puedes salir de la pantalla. Vale. Porque así todos los datos los voy a poner debajo de la grabación, como siempre. Ajá. ¿Vale? Van a tener todos tus datos para que puedan acceder a ti en cualquier momento y así nos vemos mejor y podemos preguntar. Eso es, muy bien. ¿Tenéis preguntas? ¿Queréis comentarle algo a Marian? ¿Alguna cosa sobre vuestra firma que os haya sorprendido? ¿Alguien está ahí? ¿Sí? Quedamos mudas. Les he dejado paralizadas. Sí, lo he dejado en shock. Hola. Marcel. Sí, la punta hacia la izquierda has dicho que es autoagresión y cuando hay punta hacia la derecha, ¿qué es? Agresividad hacia los demás. La agresividad se descarga hacia afuera. El malestar se descarga hacia afuera. Y, por ejemplo, podemos, modificando la firma, modificarnos también nuestra psique. Sí, hay una parte de la grafología que se llama grafoterapia, que se basa en eso, en la modificación escritural para modificar el comportamiento. Yo he comprobado que si se modifica el comportamiento, se modifica la firma espontáneamente y la escritura, ¿no? Entonces, eso que nace del fondo, que nosotros cambiamos desde dentro, se refleja en la escritura, es bastante más sano que hacer algo forzado en la escritura para intentar. Ahora, el hecho de tú darte cuenta, por ejemplo, de que tal cosa no te gusta, ya el simple hecho de eso ya te hace consciente de algo que tienes que modificar en tu personalidad. Es que me ha chocado mucho. Bueno, ¿puedo seguir hablando? Puedes. No quiero acaparar. Es que al estar hablando y poniendo firmas, me he dado cuenta que yo tenía una firma y cuando empecé con un trabajo estresante, empecé con rúbrica y de ahí pasé a poner el nombre porque me dijeron que hacía falta el nombre, pero no era la firma que yo tenía nada que ver. Y me he acordado ahora de mi firma de antes, que era mejor que la que tengo, ¿eh? Claro, porque muchas veces tenemos varias firmas, ¿no? El visé del trabajo, la firma oficial, la firma para los amigos y tal, ¿no? Pues de
dependiendo de cómo sea cada firma, lo que nos va a indicar es cómo nos sentimos en los distintos roles en donde la utilicemos, ¿no? Sí, por eso me ha parecido muy interesante. Sí. Sí, es normal tener varias firmas, sobre todo eso, el visé del trabajo, lo que tú dices, pase a rúbrica, pues sería una especie de visé simplificado, claro. Mariana, a mí me ha quedado una duda con mi firma, porque claro, estoy mirando con lupa ya, no sé qué más mirarle. Claro, mi firma está ascendente, ¿vale? Entonces, las letras, ¿no? Como me llamo Lleonard, tengo 2 L's, ¿no? Y una T, pues como está ascendente, digamos que si lo miro recto, está un poquito para allí. Pero porque lo tengo escrito, ¿sabéis qué quiero decir? En cambio, si yo lo pusiera así, estarían rectas. Entonces, ¿qué? Claro, no, la firma, claro, va hacia arriba y la tienes que mirar en esa perspectiva, claro. Ah, vale, menos mal, vale. Es que digo, ahora si te va para atrás, te va para adelante o qué. El hecho de que sea ascendente, pues nos habla de eso, de tus ganas de seguir evolucionando, de crecer, de tus expectativas, que es como la firma más horizontal nos habla de haber llegado un poco a puerto, de quedarme más estancada, de bueno, ya estoy bien y ya está, ¿no? Pero la firma ascendente, pues nos habla de eso, de seguir en búsqueda, de seguir evolucionando, de querer aspirar a más, de esa evolución constante que nos mantiene vivos y que nos mantiene inquietos en positivo, me refiero. Sí. Gracias. A ver, ¿Quién quiere? Laura, dime. sabes, Marian, que siempre me había parecido que mi firma, últimamente, que mi firma era como media infantil, porque tengo las letras redonditas, muy clarita la firma, ¿no? Y apenas una rúbrica por arriba, no sé cuánto. Pero bueno, me quedé contenta ahora. Claro, fíjate, el hecho de que sea legible habla de honestidad y de que Y la proporción y eso, claro. O sea, me parecía que era una firma media escolar, si se quiere. Pero veo que tiene cosas positivas, tal vez tenga otras que no, pero bueno. El hecho de ser la escritura legible ya nos habla de esa honestidad o de esa aceptación de ti mismo, de mostrarte como eres, ¿no? De esa autenticidad. El hecho de ser curva nos muestra que eres una persona afable, nada rencorosa, nada ruin o nada que le guste dañar, sádica, que disfrute con el daño de los demás, sino más bien conciliadora, afable, cálida con los otros, ¿no? Donde la ternura predomina sobre los sentimientos negativos. Muy interesante. Hola. 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 Yo quería preguntar, yo me llamo Teresa Alfaras. Sí. Y en mi firma veo que, y lo he notado ya muchas veces, la F no me gusta y no me sale bien. Entonces, cuando estoy muy tranquila, puedo hacer esta F bien hecha. Pero muy a menudo cuando firmo así un documento, no pienso, me sale una F que no me gusta. Muy simplificada. Y no sé si esto tiene algún... A lo mejor muy simplificada. Muy simplificada, tipo palote. Está como... yo la juzgo mal hecha. Pero lo de mal hecho es que es muy subjetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, una escritura que nos parece mal hecha, pues porque no está tan terminada, porque se han simplificado rasgos, grafológicamente hablando tiene una significación muy buena, porque es capacidad de reducir los esfuerzos al mínimo, de obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, o sea, racionalizar los esfuerzos, una inteligencia muy ágil, una actividad muy ágil, una capacidad de respuesta muy ágil. Claro, o sea, que no tiene por qué ser negativo. El hecho de que la letra no sea escolástica, la que nos han enseñado en el cole, y que no la hagamos, sino que haya evolucionado, es un rasgo muy positivo, porque nos habla, primero, de que ya no estamos adaptados a las normas sociales, a las pautas, sino que tenemos un criterio propio. Segundo, de que hemos evolucionado y tenemos capacidad de respuesta. Y sobre todo, si es una escritura ágil, que se simplifica, y que avanza, nos habla de esa proactividad, de esa capacidad de reacción, de esa inteligencia viva para captar muchos contenidos y asimilarlos muy rápido. O sea, que no necesariamente tiene que ser malo. Yo cuando a veces me viene una madre, yo me acuerdo una vez que me viene una madre y me dice, es que mi hijo escribe súper mal, ¿no? Y es que los profesores le suspenden porque no lo saben leer y tal, y es que tiene que cambiar la letra y tal. Y le digo, escribe súper mal, y le digo a la madre, enhorabuena. Digo, ¿cómo que enhorabuena? Si le suspenden porque no se lee, insisto, enhorabuena, porque tu hijo
está evolucionando, porque tu hijo está cribando los mensajes sociales, políticos, religiosos, y de ahí los vuestros propios, los de la sociedad en general, y de ahí está sacando su criterio propio, está formando su personalidad. O sea, que felicidades, porque no está estancado, no se ha quedado, no va a ser el típico niño gregario, sumiso, sino que va a ser alguien que está desarrollando una personalidad propia. O sea, que no es malo evolucionar con la letra y hacerla diferente. Cuanto más alejada del modelo caligráfico aprendido, casi más positivo es. Cuando la letra nos cuesta un pelín leerla, que a veces tenemos que leer ahí por el sentido más que letra a letra, es más positivo, porque se ha producido esa evolución. Fíjate. Sí, Sí, gracias. Muy bien, qué interesante todo lo que estás contando, Marian. Gracias. De todas maneras, a mí me intriga mucho. Yo ya te pondría mi letra aquí para que la vieras en la pantalla. Es algo que genera muchísima curiosidad. Sí. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Hay que mandarte el escrito, pedirte hora? ¿Cómo va? Ah, para hacer un estudio grafológico o lo que sea. Sí, se puede mandar. A veces hago algún estudio así, se manda. El otro día hice uno, por ejemplo, me mandaron la escritura y todo eso, y yo les mandé por escrito el informe grafológico después. Sí. Como vas a tener todos los datos, Teresa, vas a tener todos. Ay, si está Albert. Hola, Albert. Como vais a tener todos los datos, pues de Marian, debajo de la grabación, si queréis contactar, tendréis la posibilidad de contactar cuando queráis, de manera personal, ¿no? Privada, sin ningún problema. También voy a poner, Marian, si te parece bien, el acceso directo para comprar tus libros. Vale, porque me parece interesante también. Y si alguien quiere más información sobre la grafología en el tema de la pareja o lo de los relatos cortos, pues ahí. Vale. Y con respecto a si alguno, que es habitual, habéis visto rasgos negativos de un autoconcepto bajo o lo que sea, no lo interpretéis como algo negativo, sino como algo positivo, porque verlo claro solo nos sirve. Claro, yo siempre les decía a mis alumnos, los grafólogos somos los que más pasamos por terapia, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, imaginaos un psicólogo. Un psicólogo normalmente no se pone a hacerse unos test psicológicos, una batería de test psicológicos para ver cómo está, ¿no? Pero, con lo cual, bueno, pues camina con su vida y, hombre, lógicamente algunos buscarán ayuda, ¿no? Pero que no es tan habitual. Pero nosotros tenemos el test delante, o sea, cada vez que escribes a lo largo del día te vas viendo y un día te dices, qué triste, y lo descartas de tu mente, o qué descontenta estoy conmigo, o lo que sea, ¿no? Lo descartas de tu mente. Y al día siguiente lo vuelves a ver y lo descartas de tu mente, pero cuando han pasado 20 días viéndolo, no te lo puedes negar, y entonces tienes que tomar medidas, ¿no? Y entonces, por eso somos quizás las personas que más nos trabajamos emocionalmente, por eso, porque lo tenemos tan palpable delante, lo vemos delante constantemente, que es imposible no manejarlo. Entonces, si habéis visto rasgos negativos de un autoconcepto bajo, de que descontento con vosotros, de lo que sea, no lo interpretéis como algo negativo de, madre mía, lo que he visto, lo que soy, sino más bien, ahora tengo conocimiento de algo que me está pasando y que por tanto me lo puedo trabajar, ¿no? Sino como algo positivo, porque el darse cuenta es el primer clic que necesitamos para mover ficha en la vida, ¿no? Entonces, no lo interpretes como negativo, sino todo lo contrario, ¿eh? La pregunta. Sí. Has dicho hacia la derecha, la letra que va hacia la derecha, la letra que va hacia la izquierda y la letra que va así recta, o sea, de pie. Claro, son personas muy sensatas, que les gusta el equilibrio, tienen un exacerbado sentido de la justicia, procuran no dejarse apasionar, ¿no? Es como la escritura inclinada predomina el corazón, la emoción sobre la razón, ¿no? En la escritura invertida predomina el miedo y en la escritura recta predomina la razón. Primero lo razono, lo sopeso, lo valoro y cuando estoy segura lo avanzo. Por ejemplo, en las profesiones más emocionales, más de sentimientos, como pueden ser terapeutas, profesores, enfermeros, yo qué sé, profesiones de contacto humano,
es bueno que la escritura sea un poquito inclinada, porque nos va a dar esa empatía, esa capacidad de sensibilidad, ese entender al otro, esa ternura para captar. Pero, por ejemplo, en las profesiones más económicas, más racionales, más financieras, mejor que eso no esté, porque uno no se puede dejar llevar por el corazón para hacer negocios, se tiene que dejar llevar por la razón estricta, ¿no? Entonces, la persona con la escritura recta es como, vale, puedo ser emocional, pero mi razón tiene que estar ahí y yo sopeso, no me dejo llevar ahí por las corazonadas, por los impulsos o por los sentimientos. Sino que Muchas gracias, me ha encantado de verdad y muchas gracias porque ha sido muy claro. Súper chulo, gracias. Marian, una cosita, estamos hablando de las letras, pero siempre y cuando las letras sean letra ligada, ¿no? La letra que va seguida, porque hay personas que escriben como si fueran siempre con mayúsculas. Claro, una cosa es las mayúsculas, una cosa es letra desligada, que podemos tener una escritura minúscula con letras desligadas. Entendemos por letras desligadas cuando nosotros entre letra y letra levantamos el útil, ¿vale? Y letra ligada cuando desde una letra empalmamos con otra sin levantar. La letra desligada nos habla de una persona más intuitiva, más introvertida y también más intuitiva, ¿no? Se mueve más por corazonadas, por flashes, por intuiciones, ¿no? Mientras que la escritura ligada, la persona es más racional, une ideas, concatena datos para llegar a conclusiones certeras desde ahí. Eso es una cosa, la escritura ligada y desligada nos habla de eso. También nos habla de la capacidad de vinculación. La escritura ligada es como ligar las manos, como unir las manos. La persona se vincula más, mientras que la escritura desligada son lo que nosotros conocemos como el solitario entre la gente. Están con gente, se relacionan, pero no se vinculan tanto, ¿vale? Y otra cosa es lo que tú me comentas, que sería la escritura en mayúsculas. Sí, todo en mayúsculas. Todo en mayúsculas... Bueno, o letra de imprenta, que se le llama también, ¿no? Sí, la escritura en mayúsculas se dice que es como estar permanentemente con el traje de los domingos, para que no nos conozcan, ¿no? Siempre estamos como con una cierta coraza, preocupándonos de que nadie sepa realmente qué pasa con nuestros sentimientos, qué hay detrás, ¿no? Estamos siempre manteniendo una imagen pública sin que se llegue al fondo. A mí, yo he observado en todos los años de trabajo terapéutico que tiene mucho que ver cuando una persona escribe en mayúsculas con algo que le ha pasado. Mira, yo trabajo con una persona, por ejemplo, ¿no? Y me dice, te pongo a escribir y me escribe en mayúsculas. Y dice, es que su respuesta habitual suele ser, es que con la minúscula no se me entiende tanto. Sí. Claro, claro. Esa fue la respuesta que me dieron, no a mí, cuando yo le pregunté a una persona pues qué escribía siempre así. Claro. Pues yo suelo preguntarles, mira a ver si te acuerdas de cuándo empezaste a escribir en mayúsculas, ¿vale? Y normalmente suelen acordarse, pues estaba en la facultad, en el segundo año de facultad, pues cuando entré en este trabajo, pues no, bueno, más o menos lo sitúan. Y entonces les pregunto, mira a ver qué pasó en el año anterior en tu vida. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque normalmente lo que ocurre es que cuando a nosotros nos ocurre algo, pues imaginaros, nos ha dejado una pareja, se nos ha muerto alguien, algo que nos ha hecho daño de verdad, y nosotros no hemos sabido manejarlo emocionalmente, pasar el duelo de una manera sana, llorarlo, revelarnos de tal, hasta que lo superemos y lo aceptemos, ¿no? Que no hay otra. Pues si no hemos sabido hacer eso, lo que hemos hecho es encapsularlo y hacer como aquí no pasa nada. Imagínate, ¿no? Le ha dejado una pareja y en lugar de primero permitirse pasar el duelo, madre mía, con lo que le quería, los proyectos de vida que tenía, no sé qué, pues qué capullo, pues qué esto, pues qué lo otro, ¿no? Pues en lugar de hacer eso es como, total, tampoco valía tanto. Pues anda, pues qué a gusto que me he quedado, ¿no? Eso es no procesar el duelo. Entonces, a partir de ahí, parte de sí misma la tienen que ocultar a los ojos de los demás y a sí mismos. Y empieza la escritura en mayúsculas. Yo he comprobado que detrás de una escritura en mayúsculas que se ha empezado a imponer en esa persona en un determinado tiempo, está un proceso doloroso que no se ha hecho un duelo sano. O sea, que hay un tema pendiente que nos ha cerrado bien. Eso es. Qué curioso. Sí. Interesante, ¿eh? Sí.
Teresa. Otra pregunta. Vale. Sí. Dime, Merce. ¿Sí puedo? Mira, Espera un momento, es que hay una pequeña confusión. Ahora va Marcé, y luego Teresa, es que tienes el micro apagado, por eso no te oíamos. Primero Marcé, ¿vale? Y luego tú. Ah, vale, vale. Venga. vale. Por ejemplo, en la M que has puesto de ejemplo, si la montaña primera es más alta, significa algo, ¿vale? En una B, por ejemplo, mayúscula, que tienes dos ondas, también influye si una es más Sí, abultada que la otra. sí, en ese caso hablamos de que si es más abultada la parte, la bolsa de abajo, la persona es más materialista y sin embargo si está más abultada la parte de arriba es más espiritual, más creativa. En ese caso no tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con ser más terrenal o ser más espiritual. Curioso. Gracias. ¿Nada? ¿Teresa? Sí, a Sí, ver, Teresa. ¿qué pasa cuando yo he realmente podido no te entiendes a ti misma? Perdona que no te he vale. entendido. Es que somos dos Teresas, creo, ¿no? Ay, sí, perdona, Teresa Cuadra. Ah, vale. Perdona. No, yo decía, ¿qué pasa cuando realmente no te entiendes a ti mismo cuando escribes? O sea, no hay nada que dé más coraje que haber atendido una clase, haber tomado notas y luego no entiendes tu letra. Eso es horroroso, pero pasa. A mí me pasa. O sea, y entonces, a veces lo de la mayúscula es verdad, pero porque realmente dices, es que esto es muy importante, me tengo que enterar después. Pero ¿qué pasa? Que da muchísima rabia, pero no te entiendes tu propia letra. Pero eso seguramente porque tu mano va más rápido, o sea, porque La cabeza va más deprisa que la mano, seguro. tu mente va más rápida que tu mano y no puedes seguirte, ¿no? Entonces quieres escribir a tanta velocidad, tomar tantas notas que al final no lo haces legible para ti misma, claro. Eso es horroroso, es súper frustrante. Súper frustrante. Yo te comprendo muy bien porque me pasa lo mismo. A veces escribo a buena pluma a una velocidad que ni yo misma soy capaz de leerme después. Eso. Sí. Hasta luego, Rocío. Hasta luego, Rocío. Adiós, Rocío. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? La otra Teresa que quería hablar. La otra Teresa, no sé si me decía que había hablado antes, no sé qué decías, Teresa Alfaras. Soy yo. A ver, yo lo que sí que he comprobado, como que llevo toda mi vida escribiendo diarios, que tengo la letra que va cambiando. Qué bueno. Qué bueno, eso es muy positivo, ¿no? Pasé de la letra que escribía cuando era niña a otra letra cuando fui adolescente, después en los primeros años de mi vida es otra letra, ahora es otra, Claro. que son parientes, pero que está... Sí, es muy curioso cuando hacemos un estudio evolutivo de la personalidad, ¿no? Y vemos qué ha ido pasando en su vida, cómo ha ido superando, cómo se sentía en esta etapa, qué pasó después, que evolucionó un poco, qué le puso triste en otro momento determinado, o cómo se supera, o cómo tal. Es súper bonito ver la evolución de una persona a lo largo de su escritura, ¿no? Y cómo nos va hablando. Claro. Sí, porque va cambiando, como se explicaba al principio, según lo que sintamos y según el momento vital que tengamos, nuestra escritura lo refleja y va cambiando. Es muy bonito y me intriga muchísimo. Pues una pregunta. Sí. A propósito de eso de cambiar la firma, me he acordado una cosa que me ha pasado una temporada que quería meter mi nombre y apellido dentro de la firma, pero como que me resultaba tan difícil y tan enmarañado y tan largo y tan todo que al final nunca lo he conseguido. O sea, no me sale. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho sentido, no sé. Claro, pero ¿hay alguna parte en concreto que te incomoda ponerla o que no te acaba de entrar? ¿O qué acabas poniendo en la firma? Acabo poniendo el apellido y ya está. Vale, y el Marisa lo obvias, ¿no? Claro, es María Luisa. Entonces acabo poniendo OM Di Martino o Di Martino. Y no me sale de poner ni eso, el nombre. Claro, pero eso indica también que tú te sientes más segura en el terreno que muestras, a lo mejor profesionalmente te sientes más segura, o en el terreno social tú te sientes más segura, y a lo mejor si analizas tu vida personal o íntima o tu relación contigo misma, tú no te sientes tan segura. O a lo mejor con pareja o con tu familia de origen o lo que sea, donde tú eres Marisa o donde tú eres María Luisa, donde así a ti se te conoce como tal,
no te sientes tan segura a lo mejor. Entonces intentas basar tu autoestima o tu personalidad en una zona más segura, que a lo mejor profesionalmente sientes que brillas más, o a lo mejor socialmente tienes un estatus mejor de relaciones o tal, entonces te apoyas en lo que mejor te hace sentir. Claro, es que es cierto, porque al final cuando pongo las iniciales del nombre, es que como decías, las envuelvo con la D del apellido. Digo, qué fuerte, es que es cierto. Bueno, pues fíjate hasta qué punto lo envuelves no solamente en este caso con lo profesional o lo social, sino también el apellido Di Martino pertenece a tu padre, ¿no? Sí, pero es que en Italia solo se usa uno, esa es otra cosa. Ajá. Sí. Pues puede ser que la figura paterna o la figura materna o ambas tengan muchísima significación en tu vida, para bien o para mal, ¿eh? Sí, sí, claro. Y te anulen un poco. Claro, claro, sí, puede ser. Gracias. Por aquello de que lo que has puesto de que no solamente que disminuyas solamente con iniciales el nombre, sino por lo que has dicho de que al final acabas envolviendo, ¿no? Es como si esa parte la absorbiera un poco a la otra, ¿no? Entonces, a veces, si tenemos unos padres o que son muy representativos porque ellos han brillado o que han tenido muchísima fuerza en cuanto al rol que nos han transmitido de quién somos o tal, podemos darle demasiada importancia en nuestra vida y anularnos un poco con su sombra. Cierto, sí. Gracias. Qué bien. Bueno, ¿tenéis más consultas o se lo digo porque son y 25, le había dicho a Marian una horita, pero ya... Sí, no pasa nada. ¿Le queremos decir alguna cosa más a Marian? Bueno, aparte de agradecerte, Marian, de verdad, ha sido muy interesante. Yo estoy dándole vueltas a mi firma un montón. Para mí es un placer. Me encanta la docencia y mira, un grupo súper agradable, súper majo, o sea que yo encantada de estar con todos vosotros ahí. Ya se nota que te gusta y además te explicas muy bien, muy sencillo, muy claro, paso a paso, no nos hemos perdido para nada, o sea que muy bien. Pues hacemos esto, Marian. Yo te despido aquí, siempre hacemos lo mismo. Al invitado lo despedimos, los demás nos quedamos un momentito porque así, ¿sabes? Hacemos el cascarrillo. Y te doy las gracias, pondré toda la grabación, te la pasaré también para que tú la puedas utilizar y todos los datos de Marian los vais a tener debajo, para que podáis contactar con ella cuando queráis. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias. Gracias, Marian. Marian. Chao. Gracias. Chao, Eva, hasta luego. Adiós, Chao. gracias.